Si representamos mediante este rectángulo a la fibra muscular esquelética, lo que queda claro es que la glucosa, mediante el proceso conocido como glucólisis, que consiste en toda una serie de reacciones químicas, lleva finalmente a la producción de piruvato. Y el piruvato tiene dos destinos: o convertirse en lactato por el sistema energético anaeróbico sin participación del oxígeno, o ingresar en la mitocondria para convertirse en acetilcoenzima A. Ahora corresponde que aclaremos cuál es la diferencia entre ácido láctico y lactato. Entre ácido láctico y lactato. Un ácido, por definición, es una molécula que tiene la capacidad de liberar protones, de liberar H+, es decir, átomos de hidrógeno que tienen una carga eléctrica positiva. ¿Qué es lo que sucede? El ácido láctico, una vez que libera el hidrogenión, este H+, se convierte en lactato. Dicho de otro modo, el lactato es el ácido láctico sin el protón, sin el hidrogenión. Entonces, son moléculas muy parecidas y muchas veces se emplean como sinónimos, pero la realidad es que en este proceso inicialmente se forma ácido láctico, pero de inmediato pierde el protón y entonces pasa a ser lactato. El lactato formado por el sistema energético anaeróbico, precisamente láctico, lo que hace es, una vez que se acumula en el músculo, comienza a difundir y a ingresar en la sangre, en el torrente sanguíneo. Y allí por la sangre tiene varios destinos. Puede dirigirse hacia el hígado, puede también dirigirse hacia otros músculos esqueléticos, es decir, que es formado en el músculo esquelético, pero puede salir y mediante la sangre llegar a otras fibras musculares, a otros músculos esqueléticos. Otro destino posible del lactato es ser utilizado por el corazón, por el músculo cardíaco, el miocardio. La concentración de lactato en la sangre se conoce con el nombre de lactacidemia. 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 Reitero esto, entonces, lactacidemia es la concentración de lactato en la sangre, en el plasma sanguíneo. Llegó entonces el momento de dejar en claro cuáles son los beneficios del lactato. ¿Para qué le sirve a la célula la formación del lactato? Bueno, en primer lugar, lo que podemos destacar es que al formarse el lactato, esto implica que se acumulan hidrogeniones, es decir, que el pH del músculo, de la masa muscular, va a disminuir, y ese bajo pH estimula a que la molécula de hemoglobina, Hb, que llega a la sangre, que pasa por el músculo unido a moléculas de oxígeno, cuando se encuentra con un músculo con un pH bajo, con un pH ácido, lo que hace es liberar al oxígeno, es decir, se separa del oxígeno, y entonces el oxígeno ahora puede quedar libre para ser empleado por las fibras musculares. Otro de los beneficios, otras de las utilidades del lactato tiene que ver con
el aumento del flujo sanguíneo muscular. Una de las consecuencias que tiene la disminución del pH es que produce una vasoconstricción, es decir que si inicialmente los vasos sanguíneos del músculo tienen este diámetro, este calibre, con el pH ácido pasan a tener un calibre mayor, es decir, ocurre una vasodilatación, lo cual permite que transite más sangre por estos vasos sanguíneos, que llegue más sangre a los músculos, que aumente el flujo sanguíneo. Por lo tanto, al músculo va a llegar una mayor cantidad de oxígeno, va a llegar también una mayor cantidad de glucosa y por supuesto tendrá más capacidad de retirar del músculo toda una serie de toxinas, de dióxido de carbono, de exceso de calor. El pH bajo, el pH ácido, también es un estímulo muy poderoso para incrementar la frecuencia respiratoria, para aumentar la ventilación pulmonar. Recordemos que una de las funciones que tiene el aparato respiratorio y la ventilación pulmonar es regular el pH de la sangre. En la medida en que el pH sanguíneo disminuye, aumenta la ventilación pulmonar. Y ese aumento de la ventilación pulmonar lleva nuevamente a restablecer el valor normal del pH de la sangre. ¿Por qué? Porque con una mayor ventilación pulmonar se elimina CO2 y al eliminarse CO2 se fuerza a que los hidrogeniones se unan al HCO3- para formar H2CO3 y el H2CO3 se divide en H2O más CO2 y es este CO2 el que se elimina por la ventilación pulmonar. Pero en este proceso de eliminación del CO2 se están usando H+, es decir que el pH va a tender a subir nuevamente. Otra de las utilidades que tiene el lactato es muy importante. La voy a mencionar en último lugar, pero la verdad es que es de suma importancia. Muchas veces se ve en forma errónea, al lactato se ve como un compuesto tóxico, como muy negativo, muy dañino para el organismo. Sin embargo, es una fuente energética. ¿Por qué? Primero porque el lactato puede oxidarse. ¿Qué significa esto? Si nosotros vimos que la glucólisis consistía en formar a partir de la glucosa y de toda una serie de reacciones químicas, llegar a la formación de piruvato. En toda esta serie de reacciones químicas se va generando algunas moléculas de ATP. El piruvato, que se convierte en lactato, también existe la posibilidad que el lactato se convierta en piruvato. Es decir, esta reacción entre piruvato y lactato es reversible. Si el lactato se convierte en piruvato, entonces luego puede ingresar a la mitocondria, convertirse en acetil coenzima A, ingresar en el llamado ciclo de Krebs, y entonces el lactato se estará reutilizando mediante el metabolismo aeróbico en la mitocondria. Otra opción que tiene el lactato es la siguiente. Por un lado, puede salir del músculo esquelético. Voy a dibujar entonces aquí en marrón, este es el hígado. Voy a dibujar también, por supuesto, el músculo esquelético aquí en rojo. Este es el músculo esquelético. Músculo esquelético. El lactato producido allí, en el músculo, puede pasar a la sangre.
y desde la sangre llega al hígado. Y el hígado tiene las siguientes opciones. Por un lado, el hígado es un verdadero depósito de glucosa en forma de glucógeno. Recordemos que el glucógeno consiste en toda una serie de moléculas de glucosa unidas entre sí. El glucógeno puede entonces convertirse en glucosa y precisamente el lactato aquí en el hígado, una vez que ingresa en la célula del hígado, puede convertirse en glucosa. Puede convertirse en glucosa. Y entonces luego esta glucosa puede pasar nuevamente a la sangre y redistribuirse entre distintos tejidos y órganos. Pero lo cierto es que el lactato se puede reutilizar, se puede aprovechar mediante esta vía. Y este ciclo de formación de lactato, luego glucosa, luego el metabolismo de la glucosa con la formación de nuevo lactato, todo este ciclo se denomina ciclo de Cori. Ciclo de Cori. El ciclo de Cori entonces es la reutilización, o si ustedes quieren, podríamos decir el reciclaje del lactato formado en el músculo esquelético que pasa a la sangre, que ingresa entonces al hígado y allí en el hígado puede convertirse nuevamente en glucosa. Y la glucosa, sin lugar a dudas, es un compuesto combustible que puede ser procesado por la glucólisis y obtenerse energía de ella. La formación de glucosa a partir de una fuente que no sea glucógeno se denomina este proceso como gluconeogénesis. Gluconeogénesis. La gluconeogénesis entonces es la formación, génesis, de nueva neoglucosa. Formación de nueva glucosa, como en este caso, a partir de una fuente que no es glucógeno, sino que es el lactato. La gluconeogénesis entonces se desarrolla en el hígado y en el hígado la glucosa puede formarse a partir de fuentes que no sean glucógeno. Recordemos que el paso de glucógeno a glucosa se conoce con el nombre de glucogenólisis porque implica la degradación de glucógeno para dejar libres las moléculas de glucosa. La glucosa también a partir del ciclo de Cori puede formarse a partir del lactato. Ciclo de Cori permite la formación de glucosa a partir del lactato. También otra posibilidad que tiene la glucosa es formarse a partir de aminoácidos. Recordemos que los aminoácidos son las moléculas constituyentes de las proteínas. Otra opción es que la glucosa, por el proceso de gluconeogénesis, se forme a partir del glicerol. El glicerol, recordemos que es una parte de los triglicéridos, y los triglicéridos son moléculas lipídicas, son moléculas grasas. Entonces, gluconeogénesis, tenemos estas posibilidades: formación de glucosa a partir del lactato, formación de glucosa a partir de los aminoácidos, formación de glucosa a partir del glicerol. Es decir, que tanto desde carbohidratos, proteínas, grasas, la glucosa puede formarse en el hígado y esta glucosa luego tiene varios caminos posibles, pero uno es, sin lugar a dudas, salir del hígado, ingresar a la sangre y a partir de allí distribuirse hacia todo el organismo y ser aprovechada, por ejemplo, por los músculos esqueléticos, pero también por el músculo cardíaco, por el cerebro. Es decir, de que el hígado es un órgano que lo podemos ver como un órgano muy generoso, que produce glucosa, que almacena glucosa en forma de glucógeno y que libera la glucosa hacia la sangre para que pueda ser empleada por todo el resto del organismo. Mientras tanto, las fibras musculares esqueléticas usan la glucosa para su propio provecho.